Cuando dirigí la mirada al sur, me quedé sobrecogido de espanto. Vi allí una rana sangrienta, o mejor, un sapo asqueroso y cubierto de pústulas. El sapo estaba sentado en Italia. Se encontraba allí donde está la ciudad de Roma y miraba hacia el norte, donde estaba la bestia. Al oeste del Rin vi un hombre que luchaba contra esta bestia monstruosa, que estaba extendida sobre muchos países y amenazaba oprimir a sus pueblos. El hombre luchaba penosa y tenazmente. Estaba rodeado de luz clara y en la mano derecha llevaba una espada de 2 filos. Su traje me pareció en todo como el de un buzo. Tenía la cabeza metida en un forro como de cristal. Procuré distinguir sus facciones. Tenía el bigote negro y recortado. En su cabeza lucía una corona que me pareció muy especial, porque la cruz en su centro estaba inclinada. Estaba de pie, con ambos pies al oeste del Rin. De repente vi que yacía en el Rin una cabeza ensangrentada. El agua se represaba y estaba roja de sangre. Otras 2 cabezas, cuyas caras reflejaban dolor y rabia, escupían inmundicias contra el monarca que luchaba. Parecían cabezas humanas y tenían barba y 2 cuernos. Al sudoeste del monarca vi una clara luz. No pude distinguir si era una ciudad u otra cosa, pero cerca de allí vi al Santo Padre. Además vi una columna de luz que llegaba del cielo. El monarca, que todavía luchaba con la bestia, se fortalecía con esta columna de luz. De vez en cuando vi que la luz iba de la columna al monarca y sus miembros recibían nueva fuerza. Del extremo del tronco de la bestia se levantan 2 cabezas que olfateaban un gran peligro del sudeste y parecían muy rabiosas. La luz de la Madre de Dios la cegaba y disminuía su potencia de combate. De rabia destruyó todo lo que se puso por delante. Luego desapareció la imagen delante de mis ojos y me alegré de no tener que verla más. Misteriosas palabras, aquí aparece, Padre, el gran monarca, junto a la figura de ese gran papa, y un gran monarca que va vestido de buzo. ¿Qué es todo esto? Claro, es que, como hemos escuchado en esta, repito, visión, la visión espiritual, visión mística, de Joseph Stoker, él habla de una batalla. Una batalla que, si hemos escuchado esa visión, tiene un lugar que es en Italia, en el Rin, en Alemania, mirando al sur, o sea, como se abarcara el planeta entero, ¿no? Habla de unas ranas, ¿no? Está hablando de las ranas, de sapos asquerosos. Está hablando de esa sexta copa, ¿no? Y una batalla que tiene lugar entre, como él dice muy bien, entre la bestia, ¿no? Y cuáles las figuras señeras, ¿no? Del ejército de María. Claro, en el fin de los tiempos ya sabemos, ya hablamos, ¿no? De la figura de Gran Monarca, de ese santo Varón. pontífice, ¿no? Ujú. Sí, Sí. santo papa. Ujú. Incluso de una tercera figura, ¿no? De esa mujer, ¿no? Que tendrá... De la doncella, de Orleans, que vendrá. Sí, esa es. Es decir, ¿y por qué está de buzo? Es que no lo olvidemos. Son 3, no es mata y oscuridad. Es que también hay una contaminación brutal. Un aire Ahora lo vemos pestilente, sí, un aire pestilente. dicen las Claro, profecías. Sí. hay reactividad, es que no se puede respirar Habla realmente. de que Está porta todo. una espada de doble filo. Puede hacer referencia a la palabra de Dios. Es totalmente. Es Bueno, para que todo tengamos espiritual. cuenta que el gran monarca no va a vencer a la bestia con pistolas ni con cañones. Va a ser vencido de una forma espiritual. Esa batalla se vence espiritualmente. Ya veremos que esa batalla es tan espiritual que no hará que el gran monarca no tendrá que tirar ninguna bala. Ya veremos cómo le vence, ¿no? Cómo le vence. Realmente todo es
todo está ya profetizado y todo está hecho en figura, ¿no? Pero antes de ir desmenuzando este Armagedón, ¿no? Como he dicho antes, Joseph Stoker tuvo 3 visiones. En la segunda visión, que él tuvo justamente un año después, en concreto, por lo menos él así lo consignó, un 7 de marzo de 1948, él sobre aquella visión que tuvo en el año anterior, en ese Armagedón, él decía, él veía miles de carros de combate. Decía él, veo que sale el ángel de la muerte, vacía su copa de veneno sobre toda la humanidad y mueren por ello naciones enteras. La tierra será arrojada fuera de su curso y el sol se oscurecerá. 3 días de tinieblas.
anticristo, y eso es palabra de Dios, es el mismo Cristo, ¿no? Con esa venida intermedia, ¿no? Y desde luego, como decía y aseguraba, ¿no?, el obispo Edward Schick, comentando el Apocalipsis, que las dos bestias, anticristo y falso profeta, son arrojados al infierno. Decía un padre de la Iglesia, al comentar el Apocalipsis, San Victorino de Petovio, que decía: un caballo blanco y al que monta sobre él nuestro Señor, que viene con su ejército a reinar, en cuya venida serán reunidas todas las gentes y caerán a espada en su mayor parte. Bueno, en el fondo, repito, es un adventus medius, una venida intermedia. Y está figurada, como hemos dicho antes, en ese combate que tuvo lugar entre Goliat y David. Yo creo que vamos a leer el texto, ¿no?, para entender, ¿no?, cómo en ese Armagedón va a derrotar el vicario de Cristo, pero el vicario de Cristo Rey, el Rey Monarca, junto con el vicario de Cristo Sacerdote, ese santo pontífice, a ese gigante que está ahí, bueno, le hace comparsa, ¿no?, su escudero, ¿no? El escudero del anticristo, como decíamos, era el falso profeta, ¿no? Quiere que lea el texto de Samuel. Sí, es, si no recuerdo mal, primero de Samuel, capítulo 17. Sí. Saúl ordenó armar a David con su propia armadura. Le puso el yelmo de bronce en la cabeza y lo revistió con la coraza. Después le ciñó su propia espada sobre la armadura. David intentó caminar así, pero no estaba acostumbrado, y se despojó de ellos. El filisteo se fue acercando a David, precedido de su escudero. David le respondió: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. En cambio yo voy contra ti en nombre del Señor del universo. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni lanza, porque la guerra es del Señor y os va a entregar en nuestras manos. David metió su mano en el zurrón, cogió una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. David echó a correr y se detuvo junto al filisteo. Cogió su espada, la sacó de la vaina y lo remató con ella, cortándole la cabeza. Es curioso que la piedra le golpea a la frente. Es decir, Jesús, Eucaristía, derribará toda esta perniciosa y satánica ideología. Sí, porque el final del anticristo, eso es palabra de Dios, está ligado a la venida de Cristo. Pero claro, no estamos hablando del fin del mundo, ni del fin de la historia de la salvación. Estamos hablando del final de los últimos tiempos, en la cual antes que Cristo entregue para poder entregar Cristo su reinado al Padre, pues tiene que reinar como Dios manda, claro. Y esto es una vida intermedia, una vida no visible. Esto Sí. Esto que nos puede parecer inverosímil, ya sucedió con Santa Clara, padre, que ella Sí, levantó totalmente. la custodia del Santísimo Sacramento y huyeron los enemigos. Ella Sí, defendió el convento de los enemigos de la religión, portando el Santísimo Sacramento. claro. Es que no solamente de forma bíblica está figurada cómo va a derrotar el gran monarca al falso rey de los judíos con esa piedra, en esa Goliat y David. También, históricamente, desde luego, en el siglo XIII, hubo un momento que el ejército infiel atacó la ciudad de Asís y, por tanto, también el convento, ¿no? O por lo menos así lo intentó, ¿no? Atacar, ¿no? El convento, ¿no?, donde estaba ahí
la fundadora de las clarisas, y cómo defendió esta mujer, ¿no? Cómo derrotó. Claro, no fue con arcos ni con lanzas, fue con esa piedra angular. Ella, desde luego, no lo tuvo clarísimo. Estaba enferma, pero aún así se levantó, cogió la custodia La elevó. y la elevó delante del ejército sarraceno, y estos huyeron espantados.